vean ahí sí los que pudieron ver a Benjamín y a Juan Diego, no las otras cápsulas que yo grabé, sino que al menos las entrevistas que eran cortitas en todo caso, de Benjamín y de Juan Diego. Ya, 1, 2, 3, 4. 4 nomás. ¿Quién más? ¿Solo 4? ¿No hay más? Estoy que las veo ahora con ustedes. No. Y las ponemos, duran máximo 15 minutos entre las dos. Que si no, no me va a ya uno, sí, las ponemos. Ya, a ver, déjenme salir. Un saludo aquí. Parece que no se están organizando mucho ustedes de tener las clases o sea, de hacer las actividades en los módulos, pues están aprovechando quizás módulos para otras cosas. Aquí tengo justo su sección. Al final. Ahí ya, Benjamín. Los que ya la vieron, la pueden ir comentando ahí en el chat, la van comentando mientras la ven. El día de hoy, Benjamín nos va a ayudar en la revisión de esta área de estudio, que es el desarrollo afectivo, haciéndole algunas preguntas. Bueno, vamos a ir. Se destapa ¿Qué dice? Benjamín, ¿cómo eres? ¿Cómo te describirías a ti mismo? ¿Se escucha bien? Hiperactivo, desordenado y feliz. Hiperactivo, desordenado y feliz. ¿Qué te gusta de ti mismo? Pelo. Nadie me contará nunca. Mi pasión por la música. Y pasión por la música, buena mi habilidad con la máquina con el computador. Ya. ¿Y qué cambiarías de ti mismo, ya sea físicamente o de tu personalidad? Si no saliera la espinilla. Si no saliera la espinilla. Ya. Muy bien. Ya. Otra pregunta. ¿Qué talentos tienes? ¿En qué eres bueno? Jugando en computador y tocando la guitarra. ¿Te sientes querido? Sí. ¿Por qué? No sé, es una de ese tipo de sensaciones que no tienen una razón. ¿Solo lo sientes? Sí. Ya. ¿Te caes bien a ti mismo? Es una pregunta bastante rara. Sí. Sí. Ya. ¿Y qué crees que le gusta a tus amigos de ti? No lo sé. O sea, siempre como que sea gracioso. Ya. Eso, no sé. ¿Por qué crees que son amigos tuyos? Porque... no sé. ¿Nunca lo habías pensado? No. Porque nos conocemos y nos caemos bien. Ya. Otra pregunta. Ya. ¿Qué es más importante para ti? Como cosas que crees que son importantes en la vida, digamos. No cosas materiales. No. ¿Qué crees que es lo más importante? O sea, para cuando ya eres más grande, así como intentar completar las metas que tenías cuando eras chico, o lo que tengas que hacer. No sé, y empezar una buena familia, tener un hogar en el que estar. Muy bien. Y hay otra pregunta parecida. ¿Qué sueñas o qué metas tienes para cuando seas mayor? Ser músico con mi banda y
y ser youtuber. Ya, y ahora las últimas 3 preguntas. ¿Ya? La primera pregunta. ¿Te ha pasado que a veces tienes cambios de ánimo que no sabes por qué? O sea, tengo cambios de ánimo, pero sí sé por qué. ¿Y por qué? A ver. ¿Por el hambre? Ya. Por hambre. ¿Cuando te da hambre? ¿Cómo te pones? Pero ahora, últimamente, por ejemplo, comparado con cuando eras chico, ¿sientes que tienes como más cambios? Como que un día amaneces, por ejemplo, no sé, como distinto o con otro ánimo, más contento, más triste, más enojado. A veces me siento más contento y a veces aún más contento. La mañana que estoy en el día siempre soy feliz. Sí, pero qué cosa más buena. ¿Te ha pasado que a veces te identificas con el grupo de los niños y otras veces con el grupo de los adultos? O sea, con el grupo de los niños es prácticamente con todo el grupo de mi curso de mis amigos. O sea. Pero por ejemplo en una reunión familiar, donde hay niños y hay adultos, ¿te ha pasado a veces que como que te gusta hacer las cosas de los niños y a veces las de los adultos? Sí, un poco a ver, si es que una reunión donde hay niños como mi primo. O sea, también me gusta jugar con ellos, pero a veces me siento y hablo y ellos son. Exacto, eso mismo. ¿Has sentido que no quieres que termine la niñez? Sí, es divertido. ¿Es divertido ser niño? Sí. ¿Qué más? Porque... No, por eso, porque es divertido. ¿Te ha pasado que a veces estás muy cercano y cariñoso con tus papás y a veces estás muy distante e indiferente? Si estás indiferente significa enojado y triste. Podría ser. Cuando me da hambre sí, pero a ver. Sí. O sea, de repente estoy feliz, la mayoría de las veces estoy feliz. ¿Ya? Y algunas otras veces cuando me da hambre me vuelvo enojado. Distinta manera de explicarlo. Listo. Muchas gracias, Benjamín, por contestar mis preguntas. Chao. Ahora vamos a... vamos a ver... Espera un segundo. Aquí dice... No sé qué dice. Un segundo. Ahora le vamos a pedir a Juan Diego que nos ayude respondiendo unas preguntas sobre el desarrollo afectivo en la adolescencia. Ya, la primera pregunta, Juan Diego. ¿Cómo eres? Espérenme. Un segundo. ¿Qué pasa? Dejé de compartir. Eso pasó. Espérenme un segundo. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Ermitaño. Ya. Vampiro. ¿Qué más? Intelectual que físico. Ya. Ermitaño intelectual, ¿esa es tu definición? Y vampiro. Ya. ¿Qué te gusta de ti mismo? Esencia. Ya, miren esto, necesito que... Espérenme, que voy a poner el chat acá. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Ermitaño. Para que comenten, los que ya lo vieron... ¿Qué más? Los que ya lo vieron,
los que ya vieron el video, quiero que se fijen y se acuerden en el tema de las características cognitivas de la pubertad. ¿Se acuerdan? Esas características que tenían que ver con la inmadurez en el pensamiento del adolescente, en la pubertad, específicamente las primeras etapas, y un fenómeno que es muy común, a ver quién se gana una super ultra estrella, carita feliz, si es que identifica un fenómeno que se ve en Juan Diego, súper notorio, que tiene que ver con estas características cognitivas. Por eso aquí lo puse en el chat para que lo comentemos en el chat. Ahí entre ustedes podemos ver los comentarios. ¿Cómo te describirías a ti mismo? Ermitaño. Ya, vampiro. ¿Qué más? Más intelectual que físico. Ya. Eso. Ermitaño intelectual, esa es tu definición. Y vampiro. Ya. Bien, la Sofía, aquí hay un, para que vayamos enfocando los contenidos. Él, Juan Diego, hace una descripción de sí mismo, de sus cualidades mucho más abstractas, y también, ¿qué querrá decir Juan Diego con vampiro? ¿Qué les parece? ¿Por qué uno entendería con vampiro, por ejemplo, una característica de él? ¿Quién puede comentar? Que está poco al sol, sí, además que es muy blanquito, con la oscuridad, que se duerme hasta tarde, que está poco al sol, que se duerme hasta tarde, bien, que le gusta estar más despierto de noche probablemente, bien, y tiene que ver con el lenguaje más abstracto en la adolescencia, ¿cierto? Con la capacidad de usar metáforas para explicar ciertas cosas, no solo el intelectual, que es un concepto ya bastante más abstracto, pero además él ya usa una metáfora para definirse a sí mismo. Eso es bien interesante. Vamos a seguir. Le gusta estar solo, lo de ermitaño, ¿cierto? Bien. El uso de analogías, ermitaño, sí. No es que viva solo, sino que le gusta estar solo. ¿Qué cambiarías de ti? Sí. O sea, como físico o de tu personalidad. Un poco más de ganas para hacer las cosas. ¿Tienes más ganas para hacer las cosas? ¿Qué talentos tienes? ¿En qué eres bueno? No es lo mismo. No exactamente lo mismo. ¿Cuál sería la diferencia? ¿Qué talentos tienes y en qué eres bueno? ¿Sabes? Sí, sabes. Dibujando. Ya. Leyendo. Eres bueno para leer. Dibujas bien. ¿Qué más? Para jugar al computador. Ya. Eso es una habilidad adquirida. Es una habilidad adquirida. ¿Ya? ¿Y qué más? Para comer. ¿No te parece? Sí. Eso. Ya. ¿Te sientes querido? Sí. ¿Por qué? Por ti. Ay. No es por quién en realidad, pero dejémoslo así. ¿Te caes bien? Bien. No puedo caer mal a mí. Se puede. Cuando no te soportas bien a ti mismo. Eso será antisocial a otro nivel. ¿Te caes bien o no? ¿Sí? ¿Qué crees que le gusta a tus amigos de ti? No sé. Pero piensa. Una cosa que crees que si yo les preguntara a ellos, ¿qué crees que me podrían decir?
puedo dar respuestas cuando las necesiten. Tiene un amigo sabio. Muy bien. Mira, bien intelectual, Juan ¿Qué Diego. es más importante para ti? Pero no como de cosas materiales, sino como ¿qué crees que son cosas valiosas en la vida, importantes? ¿A qué se refiere con jerarquía de valores? Eso, los valores es como las cosas que tú crees que tienen más valor en la vida, pero en un sentido abstracto. La buena intención. La buena intención. Ya, eso sería lo más importante. ¿Qué diferencia notan ahí entre la respuesta de Benjamín, ¿se acuerdan? Y la respuesta de Juan Diego sobre qué es lo más importante? ¿Quién puede comentar? ¿Se acuerdan qué fue lo que respondió Benjamín y ahora cómo respondió Juan Diego? Ahí la María Jesús, en Benjamín lo más importante es como un constructo social. Ya, él dice la familia, algo bien concreto, ¿cierto? Y la Sofi dice que para él es más importante los valores morales y Benjamín es más importante como los frutos personales, como tener un hogar, una familia. Claro, ahí habla Benjamín como de algo bien, cosas bien concretas, un hogar, una familia. Son como logros bien tangibles, por decirlo así. En cambio, en Juan Diego, ya la jerarquía de valores, él habla, ¿qué es lo que dice que es más importante? ¿Quién escuchó atentamente? ¿Qué dijo Juan Diego que era lo más importante? La buena intención. Y eso es algo ya no concreto ni tangible, ¿cierto? Sino que es algo más abstracto. Excelente, Ana, muy bien. En Benjamín es más concreto y en Juan Diego eh, es un valor abstracto, las buenas intenciones, como algo no tan tangible, algo que se manifestaría bueno, en las acciones durante toda la vida, pero no algo concreto. Muy bien. ¿Eso nada más? ¿O hay otras cosas que crees que son muy importantes? Y dice que es más. Ya. Ok. ¿Qué sueñas o qué? Miren, ¿qué acaba de hacer aquí Juan Diego? ¿Qué acaba de hacer ahora? Que la profesora Carolina le preguntó ya, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa es importante para ti? ¿Qué le dijo Juan Diego? ¿No? A ver. Miren, fíjense como en... Ya. Ok. Espera. Y dice que es más. Claro, que solo una, la pregunta dice que es más, como que la corrige. Y eso, fíjense ustedes que lo hace bastante Juan Diego, no de pesado, porque es una actitud como muy de la pubertad, de las características del pensamiento operacional concreto y de en esta etapa de la vida que se manifiesta mucho en la tendencia como a discutir o a la crítica, pero en el sentido como de comprobar la capacidad de razonamiento que se tiene, como corrigiendo un poco, como te pillé. Es una actitud muy típica de la edad. ¿Qué sueñas o qué metas tienes para cuando seas mayor? En este momento. ¿Te gustaría ser cuando grande? Ser o hacer.
Me gustaría ir a vivir a la Estación Espacial Internacional. ¿Se escuchó? O ser un desarrollador. ¿De qué? De software. O diseñador. De dibujo. Qué buenos sueños. O buenas metas, en realidad. Hay todas esas cosas que son más posibles de lograr. ¿Te ha pasado que a veces tienes cambios de ánimo que no sabes por qué? Sí. ¿Sí? ¿Me podrías contar un poco cómo es eso? ¿O cómo lo experimentas? Bueno, una cosa de su... También es un fenómeno del pensamiento adolescente que se manifiesta aquí. ¿Quién se acuerda cuáles eran las metas de Juan Diego? ¿Quién pudo escucharlo bien? Las metas para el futuro, y que la Carolina le dice que son dos más posibles. ¿Quién se acuerda? Vivir en la estación espacial. Sí. Vivir en la estación espacial, después, ¿qué otra cosa? Ser diseñador o programación, hacer desarrollador de software o dibujar, ¿cierto? Entonces la mamá le dice que dos cosas de esas son un poco más probables, y él se muestra enojado, ¿cierto? Y tiene que ver con qué de esas, ¿se acuerdan de esas características un poco inmaduras del pensamiento en la pubertad? ¿Con cuál creen ustedes que se relaciona esto que le pasó a Juan Diego? El idealismo, bien, el idealismo. Y la dificultad muchas veces de aterrizar, como dice muy bien Jason, este idealismo muchas veces cuesta aterrizarlo, porque incluso él, bueno, en alguna de las cápsulas decía que no estudiaba. Y me imagino que para poder vivir en una estación espacial hay que ser, no sé, quizá hay que tener una serie de pasos en la vida demasiado difíciles de lograr, y que quizá personas muy excepcionales lo logran, pero con muchísimo esfuerzo, no solo con talento. Y Juan Diego se ve que es un joven muy talentoso, muy inteligente, pero tiene este como idealismo que le cuesta aterrizar eh, esas, esas ideas en el fondo que tiene aquí, pero tal vez en el futuro no sea tan difícil. Bueno, quizá, no sabemos, hay mucho más avance en ese respecto, es verdad. Bueno, pero eso quería comentar con usted, este idealismo. Sé que no sabes por qué, ¿cómo te voy a explicar por qué? No por qué, sino cómo lo... Ah, ya, esto es muy genial, miren. ¿Cómo te voy a explicar por qué? No por qué. ¿Te ha pasado que a veces tienes cambios de ánimo que no sabes por qué? Sí. ¿Sí? ¿Me podrías contar un poco cómo es eso? ¿O cómo lo experimentas? Pero si dice que no sabes por qué, ¿cómo te voy a explicar por qué? No por qué, sino cómo lo... Ya, ¿qué acaba de hacer Juan Diego? ¿Cuál fenómeno del pensamiento de la pubertad estamos viendo ahí en Juan Diego? ¿Qué fenómeno es ese del pensamiento del puber? Es la misma sí, de la crítica, la tendencia a discutir, claro. Bueno, que también es una especie de obstinación, como sí, la María de Jesús dice, claro, a corregir o a crítica, ¿cierto? Como la tendencia a discutir, que en el fondo en la pubertad pareciera ser algo como bien pesado, incluso a uno puede decir como qué pesadito este niño que no deja a su mamá tranquila, pero en el fondo es una característica muy propia que vemos en Juan Diego, pero modelo de la pubertad de libro, de esa tendencia de utilizando las nuevas capacidades de razonamiento como de probar y de pillar al adulto, como de, ¿para qué? Para ponerse
a su misma altura en el fondo. Como acuérdense que la adolescencia es la etapa para convertirse en adulto, entonces hay que probar que se es adulto todo el tiempo, o que se puede ser adulto, que ya se puede pertenecer al grupo de los adultos. Entonces esta tendencia justamente a discutir, a corregir, a probar, a como te pillé, es muy típica de la pubertad. Que las cosas desde un momento a otro tienen otro sentido. ¿Ya? ¿Te ha pasado que a veces te identificas con el grupo de los niños y otras veces te identificas con el grupo de los adultos? Sí. Todo el rato, ¿no? Sí. ¿Ya? Y cuéntanos un poco de eso. ¿Cómo es? Por ejemplo, alguna vez que te acuerdes que hayas sentido eso, en qué situación. Por ejemplo, con mi hermano y contigo el papá. ¿Ya? Mi hermano, con la mayor parte de Benjamín, juegan computador, juegan lo mismo, también le gusta ver más o menos las mismas cosas en la tele, más o menos lo mismo, pero quieren estar todo el rato haciendo chacota, todo el rato haciendo chacota. Ya. Eso. ¿Y en qué sentido te identificas con los adultos? ¿En qué te molesta la chacota? Sí, mucho, muchísimo. ¿Has sentido que no quieres que termine la niñez? Como que no quieres hacerte grande, ser adulto, en parte. Ya, ¿por qué? No quiero tener que trabajar. No quiero tener que hacerme responsable de nada, incluyéndome. Ya. ¿Te ha pasado que a veces estás muy cercano y cariñoso con tus papás y a veces estás muy distante e indiferente? Sí. Explica. Un poco. ¿Cómo te pasa eso? ¿Cuándo? ¿No te das cuenta? Cuando tú me frunces el ceño. Ya. ¿Eso? No sé. Listo. Muchas gracias, Juan Diego, por responder mis preguntas. Bueno, ¿qué tal, Juan Diego? ¿Ahí les gustó la entrevista? Chat. No veo el chat. Perdón, estoy un poco lenta con la tecnología aquí. No sé por qué. A ver. ¿Por qué no puedo ver el chat mientras estoy en la presentación? Ya, lo voy a poner así para poder ver. Ah, ahí está. Perdón. Ahí sí, ahí sí. Bien. Bueno, vimos las entrevistas que las debieran haber visto. Las cápsulas que yo hice probablemente
a varios les falta verlas, por eso que voy pensando que después se pueden poner al día y que no duran 15 minutos cada una, y hay una sorpresa eh, en la última cápsula. Voy a ir más rápido en las partes en que ya se abordaron en la cápsula. Entonces, en relación al desarrollo afectivo de la adolescencia, el primer tema es el autoestima. ¿Se acuerdan de cuáles dos factores se componía la autoestima? Cuando la veíamos en la niñez, la autoestima, y que se componía un poco como de dos elementos. ¿Quién se acuerda? Autovaloración, bien, ¿y qué más? Y autovaloración, y antes de la autovaloración o para poder autovalorarse, autoconcepto, bien, el autoconcepto, justamente. Haciendo como un juicio rápido en las entrevistas, ¿cómo dirían que está el autoestima de Benjamín, de Juan Diego? ¿Qué sensación tienen? ¿Cómo evaluarían ustedes? A ver, de Benjamín, primero de Benjamín, si quieren también por audio puede ser más rápido eso. De Benjamín, ¿qué impresión tienen de su autoestima? ¿Profe? ¿Sí? Josefa. Es que al menos yo siento que ambos tienen buena autoestima, son respuestas diferentes, pero los dos logran definirse, los dos se sienten amados, entonces creo que en ambos casos está bien. Sí, bien, muchas gracias, Josefa. Súper. La Sofía también dice que también ve que tienen bueno, Benjamín tiene una buena autoestima porque puede describirse y decir lo que a sus amigos le gusta de él también. Sí, eso es algo que a Juan Diego le costó, pero al final decía que también, que quizá les contestaba las preguntas como desde la parte más intelectual de él, y ambos identificaban como que a sus amigos también les gustaba de ellos una característica como bien propia o sea, lograban conocerse bien a sí mismos, sentirse queridos, como decía la Josefa, identificar fortalezas y también tener un proyecto de vida, ya proyectarse al futuro. ¿Ya? Bueno, ahora me gustaría que me comenten ustedes cómo creen, porque en la niñez, cierto que es una etapa muy importante para poder consolidar el autoestima, justamente porque es la etapa eh, de la etapa de Erickson, ¿cierto? Como de la industriosidad, de sentirse competente. Eh, ya consolidada, pensemos que tenemos una autoestima sana, adecuada en la niñez, eh, como etapa del desarrollo, la prepubertad y los cambios que significan la prepubertad y la pubertad. ¿Afectan el autoestima? ¿En qué creen ustedes que se ve influida la autoestima en esas etapas, en la prepubertad, la pubertad? ¿Se acuerdan ustedes pensando también en cada uno en su propia etapa de vida? ¿Cómo era la autoestima en comparación ahora a sus otras etapas del desarrollo de la vida? Solo como etapa del desarrollo. ¿Qué dirían que es quizá, no sé, una característica de la etapa? De la prepubertad y de la pubertad, no de la juventud. ¿Quién pudiera compartir? O quizá comparando niñez, ustedes comparando su niñez, su prepubertad, pubertad y ahora en la juventud,
como etapa del desarrollo, ¿hay algún desafío a la autoestima? ¿Qué creen ustedes? ¿Quién puede compartir? Ahí, la Sofía, que el desafío, bueno, está mucho el tema de la aprobación externa, ¿cierto? Em, especialmente en la, bueno, prepubertad también y en la pubertad, como el mirarse a través de lo que especialmente los pares ahora ven de uno, ¿cierto? Aquí la Ana dice que era un poco menor el autoestima en estas etapas porque antes uno pensaba más en el que dirán en esa etapa y se dejaba llevar de otras opiniones y no en lo que uno piensa y quiere. Es cierto, es una etapa en que se está muy desafiado, como justamente se está encontrando la identidad personal, está como en proceso de construcción, podríamos decir. Entonces, como no está tan sólida como en las etapas posteriores de la vida, se es más frágil y más vulnerable a otras influencias, a lo que piensen, a lo que opinen los demás, ¿cierto? Cuando uno va creciendo, debiera en una sana autoestima, como uno tiene una identidad cada vez más sólida y que se va asentando de manera más profunda también, uno ya no depende tan, ya casi que no le importa mucho lo que opinen las personas, especialmente las que no son del círculo cercano, en el fondo. Pero justamente la pubertad, en esa etapa de la adolescencia, hoy en día lo vemos con las redes sociales, cómo influye incluso personas, incluso los likes, que tiene que ver con personas muchas veces que no son cercanas y ni siquiera a veces me conocen. Entonces, cómo eso puede generar una influencia. Bien. El autoconcepto físico, ¿cambia o no cambia en esta etapa, en la prepubertad, en la pubertad? ¿O cómo cambia? ¿Qué empieza a pasar con el autoconcepto físico? En el ámbito físico aquí. ¿Quién puede compartir aquí, la Sofía, que cambia mucho, ¿cierto? Porque hay ciertos estereotipos, por un lado, como las presiones sociales, o de la publicidad, o de las redes sociales, y también está el tema de los ritmos, de los cambios físicos que hablábamos, ¿cierto? Que eso también afecta un poco el autoconcepto, si es que la maduración sexual, por ejemplo, llega demasiado rápido o se demora mucho, también la persona se puede sentir un poco más eh, afectada de alguna manera, o se siente más frágil en la autoestima en ese ámbito, ¿cierto? También hay mayor preocupación de la imagen, la ropa, justamente en esta etapa. Muy bien. Sí. Vilda, empieza como a tener mayor importancia el aspecto físico, justamente. Como el foco también de los cambios es físico, parte de lo físico es también el foco de atención. Entonces, como dice Vilda, empieza a tener mucha importancia eso. Sí. Gracias por participar. Me gusta ver nombres nuevos cuando participan también, para verlos a todos, ojalá. Ya, y cuéntenme, ¿cómo creen ustedes que, porque yo en la cápsula de video hablaba algo de cómo pueden los padres, el grupo de amigos, ayudar, favorecer el autoconcepto? Pero me pareció interesante poder conversar con ustedes y que también ahí puedan compartir algunas experiencias que nos sirvan a todos, eh, de cómo quizás, cómo el sistema de los padres o de otras figuras de autoridad, los profesores también puede ser, el profesor jefe, que es como una figura de autoridad más cercana, por otro lado, el grupo de pares y los amigos, podrían afectar negativamente el autoconcepto en esta etapa, que está más frágil, más vulnerable, para también tener una percepción del rol
preventivo que debemos tener en esta etapa también. En el ámbito físico, ¿qué actitudes de padres, educadores o de amigos pueden afectar negativamente el autoconcepto? ¿Quién puede compartir algún ejemplo? Puede ser real o no. Las críticas destructivas, bien Ana, ¿cierto? Y justamente es una etapa en que como están en lo general, debiera ser recién esta etapa de la adolescencia, la etapa en la que se inicia el uso de redes sociales como, no sé, Instagram, etcétera. Y lo típico ahí es compartir fotos o compartir imágenes, ¿cierto? Hay un mucho mayor hoy en día, eh, los adolescentes, si uno se sentía, ¿se acuerdan de la característica de la fábula personal? No, perdón, de la audiencia imaginaria, y que uno un poco se vestía como eligiendo la ropa, pensando que qué van a opinar, y pensando como que todos van a tener una opinión de lo que uno hace o no. Y hoy en día justamente hay una opinión, porque están las redes sociales, Instagram, están los like o no like, los comentarios. Entonces justamente aquí la Scarlett también dice que como los comentarios negativos sobre el aspecto del otro son muy dañinos, ¿cierto? Entonces es una etapa en que los padres y los educadores deben estar muy atentos a cómo es el feedback o el tipo de interacciones que recibe el hijo o el grupo de alumnos, un psicólogo educacional, ver más o menos qué tipo de interacciones se tienen en las redes sociales, qué tipo de feedback se hacen los amigos o los compañeros. Por ahí alguien, no sé si se prendió un micrófono, si alguien quería compartir, opinar algo. No, parece que no. Bueno, en el ámbito de la competencia, que tiene que ver con sentirse capaz, reconocer por un lado las preguntas que le hacían a Juan Diego y a Benjamín, ¿qué te gusta de ti mismo? Como en cuanto a la personalidad, las características, incluso virtudes que uno pueda tener, y por otro lado en los talentos, en lo que uno haga bien, ¿qué sería, no solo como, cómo sería una crítica o corrección destructiva versus, no sé, pensando también en las limitaciones, versus una crítica constructiva que muchas veces se puede hacer de la otra persona? ¿Tienen experiencias de ejemplos no sé, cómo alguna figura educativa, incluso un profesor o los grupos? Ana, gracias. Crítica destructiva, haces todo mal, eres un cero a la izquierda, claro. Todo tipo de comentarios que tienen que ver con, que van dirigidos a la persona y no quizás a una acción concreta, ¿cierto? Compararlo, gracias, muy bien Dina ahí, compararlo con otros y hacerlo sentir insuficientes, eso es muy importante. Por ejemplo, eh, escuchar a personas, me ha tocado que me decían, yo llegaba con un 6 pero igual no me sentía que me iba bien porque el feedback que yo recibía en mi casa era, ¿y por qué no te sacaste un 7? O bueno, ¿y cómo le fue al resto del curso? Ah, sacaron todos buena nota, bueno, ya no fue. En el fondo, ¿cómo comparar con otros o hacer sentir que un logro no es suficiente o que un talento, por ejemplo, imagínense si, no sé, Benjamín, que tiene un talento musical, no se le valorara el talento musical y solamente se estuviera su familia, esto es una hipótesis porque no es así, se nota que él tiene una buena autoestima, pero si a Benjamín con su talento musical
no se valorara ese talento musical, en cambio toda la atención estuviera puesta en lo académico, en las notas, en cómo le va en matemática, en lenguaje. Eso también heriría enormemente su competencia, el sentido de la competencia. También la Scarlett, criticar el rendimiento académico o que sus sueños o aspiraciones son irrealistas o no los logrará. Claro, cuando en el fondo tienen, bueno, no en el caso de vivir en la estación espacial, pero sí, en el fondo, en vez de animar a algún sueño y después ver, bueno, si es posible o no, porque muchas veces en la pubertad todavía falta, es una edad que todavía se tiene la posibilidad de soñar a largo plazo y no hay que desmotivar. Y eso es bueno lo que dice Scarlett, que eh, no hay que, quizá si la pubertad es una etapa de idealismo, es por algo el idealismo también motiva. Si tener un sueño moviliza al joven como a tener una aspiración o a animarse a estudiar o en el fondo esforzarse, fantástico que tenga ese ideal. Y si lo veo difícil de realizar, es mejor en la etapa del idealismo, bueno, después se verá si se puede o no, o qué recursos, después cuando ya esté en la etapa de juventud, haya que aterrizar a las posibilidades que se tienen reales, bueno, esa será la etapa, pero no eh, como cercenar los sueños, los ideales. Así que súper bien la Scarlett. La Ana, también que se fijen solo en los errores y no en lo bueno y no en reforzar. Yo muchas veces me ha tocado conversar con los papás y yo les pregunto sobre lo bueno lo que han logrado sus hijos, sobre las características positivas, y muchas veces les pregunto si se lo han dicho, y muchas veces no se lo han dicho. Entonces, justamente cómo es importante de reforzar. Mamá, Sí, es que tu clase. ¿puedo hacer un helado? Mi amor, ¿la Trini te conectó a tu clase? No. Bueno. No importa. Me perdí toda mi clase. Ya, Perdí toda la ya, clase. mañana sí que sí, ya. Anda, llévate el plátano y anda que yo estoy aquí en clase, ¿ya? Después hacemos un poco. What? Ya, porque estoy en clase. What? Ya, saluda y te vas. Y hola y te vas. Ya no es que hace No. frío. Estoy con mis... Ah, hay unas fotos. Mira, aquí están mis alumnos. Mira. ¿Por qué no funciona? Ahí, mira. Ahí están, ¿ves? Aquí están mis alumnos. Ya, saluda. Hola. Hola. Ahora. Hola. Mira, ahí te saluda alguien, hay un gatito. Mira, la Ana te está saludando. Hola. Hola, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Anda. Qué bueno que vio una cara, porque él ve fotos nomás. Y ahí te dijeron hola muchas personas por el chat, después lo voy a mostrar. Gracias. Bueno, seguimos. Ante este ámbito, las limitaciones, miren, ¿por qué es importante que el adolescente pueda reconocer en esta pregunta, ¿qué cambiarías de ti mismo? ¿Qué sería una sana autoestima? ¿Decir que nada? ¿O qué sería? ¿Qué sería una sana autoestima ahí, en relación a las limitaciones de uno? Decir, responder, no cambiaría de mí mismo. Quizá hay cosas que puedo intentar cambiar. La Sofía, gracias. Sí, justamente porque una sana autoestima también se manifiesta en reconocer lo que nos cuesta, ciertas limitaciones o ciertas cosas que a veces nos equivocamos, no hacemos muy bien, como dice la Ana, reconocerlas y ver qué puedo cambiar, incluso aceptar ciertas limitaciones que no son tan cambiables. Perdón, estoy un poco
no sé si resfriada, pero quizá hay algunas, por ejemplo, no sé, yo tengo déficit atencional, entonces, bueno, siempre voy a tener una cierta dificultad. Ahora, ¿qué puedo hacer? Puedo hacer técnicas, estrategias, anotar, tomar medidas, eso puedo hacer en el fondo, pero también sé que tengo, o sea, el saber que uno tiene ciertas limitaciones es bueno porque uno puede lidiar con ellas también de mejor manera. Entonces, todas las aproximaciones que sean en los dos extremos, eh, en el perfeccionismo como que no permite una limitación o un error, o el otro extremo que sería ya como en filosofía antigua es como la palabra es como el pusilánime, que como que no aspira a nada, como siempre el mínimo esfuerzo, o tampoco ve nada bueno en él porque tiene desesperanza, como en el otro extremo. Pero los dos extremos son un problema de autoestima, porque el que no se permite, el perfeccionista, claro, es mucho más evidente si yo digo, no, sí, cambiaría todo de mí, está todo mal. Ya, eso es una clara baja autoestima, pero también es baja autoestima una persona que no se permite equivocarse, que siempre se trata de competir con otros y demostrar que es bueno, que todos vean que es el mejor. Esa persona tiene un problema de autoestima porque justamente le cuesta trabajo aceptarse con todo también, con las limitaciones. Y en relación a este otro factor del poder, el poder tiene que ver con el locus de control interno. El adolescente tiene, y por etapa del desarrollo, tiene que lograr como ir tomando las riendas de su vida, como que de lo que depende un poco como los resultados de su vida, ya no es tanto de factores externos a él, sino que ahora depende cada vez más en la vida, en la medida que uno crece, va tomando más fuerza, por decirlo así, el factor personal. Y uno va dándose cuenta que lo que depende, de lo que más depende que a uno, por ejemplo, le vaya bien en algo es el esfuerzo que pone, que eso sería el factor personal. Otro factor y un locus de control interno. Otro factor podría ser la suerte o que me tocó justo un jefe buena onda o no sé, o lo que sea, como un factor, pero la verdad es que y en la adolescencia es necesario lograr eso, lograr adquirir la conciencia del locus de control interno, especialmente, no sé, en relación a ver, que el adolescente sepa que eso, si es que quiere, se propone algo, depende mucho más de la cantidad de esfuerzo que invierta que de si tiene suerte o no, o de cosas externas. Entonces, ¿qué actitudes de padres, de educadores y también de amigos podrían afectar este ámbito del poder, de la capacidad de tener locus de control interno? ¿Qué actitudes de los padres y educadores serían negativas y afectarían esto? ¿Quién puede compartir alguna idea? A Sofía, facilitar todo al adolescente para que éste no se esfuerce, claro. Por ejemplo, la sobreprotección sería eso, yo creo, ¿cierto? El hacer todo por él, para que no se esfuerce. Obviamente esa sobreprotección le da un locus de control externo, le da una sensación como de incapacidad, ¿cierto? Dina también dice, podría ser que sean demasiado autoritarios también y que no los dejen tomar una decisión. Bien, esas dos actitudes, justamente, por un lado la sobreprotección y por otro lado el autoritarismo, que el autoritarismo en el fondo lo que le cuesta al autoritarismo en la adolescencia es que justamente el adolescente ya quiere tomar sus propias decisiones y tener sus propias ideas sobre las cosas y el autoritarismo no lo permite y pasa por encima de la voluntad del adolescente y no toma decisiones en conjunto, sino que impone,
¿cierto? Y eso también afectaría justamente la sensación del adolescente de tener control sobre su propia vida, si es que deciden todo por él. Entonces, es bien complicado cuando incluso yo he visto casos de con educación muy, pero muy extremadamente autoritaria, personas que han tenido una adolescencia tardía, quizás en la adultez, recién en la adultez, se han empezado a cuestionar las cosas y a buscar posibilidades porque en la adolescencia no pudieron, porque todo se les impuso, entonces no tuvieron esta etapa de la crítica, de la búsqueda, del cuestionamiento. Vilda, los padres, por ejemplo, autoexigentes con el adolescente, igual podría ser negativo. Ah, la autoexigencia, claro. Bueno, también, bien, buen punto, porque tampoco, en el fondo, tampoco el otro extremo sería como darle un mensaje al adolescente como de que todo depende de ti y lo tienes que hacer solo, como, claro, como una exigencia demasiado grande sobre sus hombros, tampoco. Así que buen punto, Vilda, ahí, porque también esta entrada al mundo y esta entrada a la mayor autonomía también debe ser gradual. Y el adolescente debe sentir que tiene un apoyo cuando lo necesita, eh, y tiene ahí un recurso en el fondo como una ayuda para cuando eh, ciertos desafíos, ciertas metas o tareas le resulten más difíciles, pero en el fondo la idea es que los padres, los educadores, también los amigos animen al adolescente a tomar decisiones, a pensar, a discernir por sí mismo. También los padres sobreprotectores y autoritarios le dan las respuestas, no dejan al adolescente que resuelva, que tenga como este proceso de discernimiento, sino que, no sé, el adolescente llega, por ejemplo, y dice, ay, mamá, no sé, pucha, no sé qué hacer, tengo una fiesta, pero al mismo tiempo tengo un examen difícil, pucha, estoy ahí pensando, y el padre autoritario le diría, no vas. Y el padre sobreprotector, ay, mijito, pobrecito, no, no, mire, yo le voy a contestar su pregunta, no, mejor no vaya, o lo que sea. Eh, no, ¿qué debería hacer ahí un papá? A ver, ¿qué le responderían ustedes a ese adolescente? Como para aumentar, ayudarlos en este ámbito del poder, del locus de control interno. ¿Qué le responderían? Dina, presentarle las ventajas y desventajas de cada una de las posibilidades. Claro, claro. Incluso preguntárselo, motivarlo a decidir por sí solo. Muy bien, María Jesús. Sí, justamente regalar preguntas. Eso grábenselo. Uno a los papás, cuando trabaja con papás de adolescentes, es muy importante transmitir la importancia, la fuerza de regalar preguntas, de decir, a ver, ya pensemos entre los dos, a ver, ¿qué te parece que serían las ventajas y desventajas de ir a la fiesta? ¿Qué te parece que serían las ventajas y desventajas de no ir a la fiesta? Ya, ¿y qué sientes? ¿Y qué piensas? De manera de que uno no le da la respuesta, sino que uno le da preguntas, de manera de modelar esta capacidad que está desarrollando cognitiva. Acuérdense que la ley del cerebro es que lo que se ejercita se consolida y lo que no se va perdiendo. Entonces hay que ejercitar justamente estas nuevas capacidades cognitivas que recién están floreciendo. Así que muy bien, María Jesús. Bien, voy a avanzar un poquito. Bueno, entonces en el inicio de la adolescencia teníamos un fenómeno afectivo que es la segunda edad de la obstinación, que lo veíamos súper bien en Juan Diego, que tiene que ver con esta separación de los adultos en el sentido como de autoafirmarse a sí mismo. Es una cierta rebeldía, yo no estudio, o esta tendencia a discutir o a pillar, ¿cierto? No, porque la pregunta no decía eso.
como de manera de separarse de los adultos y por otro lado de ponerse como a su altura, de ganar como una mayor autonomía. Y también efectivamente por todos estos cambios biológicos, hormonales, cerebrales, se da también una mayor intensidad de los afectos, en especial relacionado con la dopamina, con el sistema límbico hiperreactivo, y también al inicio una inestabilidad, una labilidad afectiva, que es como un cambio de ánimo, esto de que a veces cambias de ánimo y no sabes por qué, eso pasa en la adolescencia. Y esto se debiera, bueno, esto se manifiesta, aquí está el texto que ustedes debieran leer ahora. Yo igual aquí lo resumí, no sé si ustedes, no sé, quizá podemos hacer una votación, si tienen ahí El hombre en busca de sentido para leer, muchos de ustedes, quizá lo podemos, no sé, si es que por votación, si es que ustedes quieren que quizás nos demoremos un poquito más y lo resumimos aquí, o lo conversamos algo, o se queda como lectura para ustedes. A ver, los que quieran que lo revisemos, este texto que es la lectura de ahora, el módulo que viene, de las 12:30, diga sí. El que quiere que lo revisemos algo, hacer como ahora un resumen del texto, a pesar de que se demore un poquito más. A ver, ¿cuántos somos en total? 1, 2, ya, somos 25. 1, 2, 3, 4, 5. Tendríamos que tener más de la mitad para hacerlo. La pucha, no hubo mucho quórum. A ver, la última vez que pregunto, quizá alguien estaba distraído ahí. Como ahora en el módulo que viene, la idea es que ustedes lean este texto. Si lo quieren revisar brevemente, en resumen conmigo, aunque nos demoremos un poquito más en la clase. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tiene que ser la mitad de 25 al menos. Doce, 13. A ver, ¿cuántos hay? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16. Y ahí tenemos 25. Ya, bien, bien. Ya, entonces lo vamos a revisar brevemente. Y así ustedes después lo leen con un poco más de detención. Es bien entretenido este texto, tiene que ver con las paradojas, como un poco los fenómenos interesantes y desafiantes que se dan en la prepubertad y en la pubertad también, que muchas veces descolocan a los papás, o a veces también a los hermanos mayores, no sé, y también les genera como un conflicto o no saber cómo reaccionar, y muchas veces es motivo de consulta. ¿Ya? Muchas veces es algo que se conversa en sesión o en el ámbito de la psicología educacional. Uy, me atoré con el agua. Voy a respirar. Bueno, entonces... Uy, qué mal. Perdón, me atoré justo cuando tengo que hablar. Bueno, eso les decía, son estas paradojas que son, gracias Ana, fenómenos que se dan al inicio de la adolescencia, ojo, ¿ya?
Entonces, paradoja 1, retroceder versus avanzar, un paso adelante y uno atrás. Y para que sea más dinámico, por favor, les pido encarecidamente que, si nos vamos a alargar más, que participen mucho, todo lo que puedan, ya con audio o escribiendo. Entonces eso, que pasa mucho que en la prepubertad, en la pubertad también a veces se observan conductas como en los adolescentes, a veces muy maduras, como que uno se impresiona, no sé, incluso en Benjamín, en Juan Diego, algunas respuestas como muy maduras, pero después una actitud como muy de niño, muy infantil. Y ahí pasa a veces en los adolescentes, no sé, a veces son como muy reflexivos y tienen una conversación con los adultos como muy racionales, todo, pero en otro momento, no sé, pues no pueden ir a una fiesta y hacen una especie como de pataleta a los papás y dicen como, qué infantil, ¿qué es esto? Como, nada, eres el peor papá y no sé. ¿Se acuerdan que eso se daba también en la prepubertad, o sea, en la edad preescolar, perdón? En la primera edad de la obstinación, ahora estamos en la segunda edad de la obstinación, cuando los niños le decían a los papás, no te quiero, eres el peor, eres mala, cuando no le daban algo, qué sé yo, de repente pasa que en la prepubertad, en la pubertad, frente a ciertas cosas que se les niegan a los adolescentes en estas etapas, se reacciona así, o sea, yo hago, incluso recordando cómo yo era a esas edades, yo tengo recuerdos vagos de sí, de haber reaccionado muy infantil en ese sentido. No sé si ustedes alguno tienen alguna anécdota que contar, pero como de, no puedo creerlo, eres el peor papá, no me entiendes, tú nunca me escuchas, como de tener reacciones muy infantiles de repente. Entonces, uno ve como una regresión y una progresión. ¿Alguien tiene una anécdota que contar? ¿O algún ejemplo? Yo me acuerdo que cuando me retaban, mis papás me decían que me iban a ir a dejar a donde los carabineros. Y yo les decía como, vayan, déjenme donde los carabineros, no me importa, no quiero que sean mis papás y cosas así. Claro, entonces eran bien, eran peleas muy, yo también creo que tuve ese tipo de peleas, o sea, de dramas, ¿cierto? Como muy infantiles y que en realidad no eran, no llegaban a nada, po. Entonces, bien, ahí, ¿cómo creen que debe reaccionar un papá, una mamá ante ese tipo de reacciones? ¿Qué es lo que sería como lo ideal? Que también un papá, una mamá, poco es perfecto, pero ¿qué sería lo ideal de cómo respondieran en ese momento? O incluso tú, Sofi, ¿cómo te hubiera gustado que reaccionaran después tus papás, después de eso, como de esa, ay, la María Jesús, poder conversar, ¿sí? ¿Cierto? ¿Sí, Sofi, te ibas a decir algo? Y es que en realidad no me acuerdo cómo pensaba en esos momentos, pero yo creo que Ahora, conversar, obviamente. conversar, ¿cierto? Conversar. Porque detrás de ese exabrupto hay una necesidad de todas maneras, hay una emoción como que está desbordada, pero detrás de todas las emociones hay una necesidad. Entonces hay que llegar a esa necesidad, validar la emoción. Porque muchas veces esto pasa también porque los padres dicen, ay, pero ¿cómo te pones así si es una fiesta, es una tontera? Tú, ¿cómo, como que no tienes derecho a frustrarte por un poco como que muchas veces se genera esto como de invalidar la emoción del adolescente o invalidar que sea importante para él ir a la fiesta, por decir algo. Entonces el poder, quizá ya bajando los ánimos, porque en ese mismo momento es como el paralelo con el niño preescolar que hace una pataleta, en ese momento no se va a dialogar, pero cuando después ya se calman los ánimos, poder eh, poder conversar un poco validando la emoción que hay detrás, eh, y pudiendo identificar, bueno, qué necesidad hay también, por qué es importante esa fiesta. Quizá no necesariamente le voy a dar permiso, pero sí hace muy bien el sentirse escuchado y validado, ¿cierto? Eso ya cambia las cosas totalmente. Entonces, un poco el padre, los padres deben como sobrevivir a esto, intentar mantener la calma,
estar consciente, en conocimiento de que este proceso es parte de la etapa también, es esperable, en el fondo, aunque no es algo deseable o positivo, súper, pero es algo esperable, y que también según cómo se maneje, si se va a ir superando. Entonces poder acoger, propiciar momentos de apego, de contacto, legitimar su necesidad en el fondo de ser escuchado y de validar su emoción, y también favorecer como la independencia, el desapego un poco como de sus necesidades de crecimiento, ayudarle como a crecer. No quiere decir darle en el gusto en todo, porque tampoco las pataletas se solucionan así, sino que validar, pero también dar oportunidades para crecer. Otra paradoja, el apego versus autonomía, aferrarse para soltarse, que tiene que ver con el proceso, como un nuevo proceso de separación, individuación, y que tiene que ver también como con esta rebeldía del adolescente, que quiere salir del mundo familiar, un poco desprenderse de su familia, muchas veces como que no quiere estar con su familia, eh, o empieza a salir mucho más, estar poco en la casa, los papás le alegan ya no te veo, pero de repente llega y quiero dormir con ustedes, no sé si les pasaba a alguno, como que tienen eso, como un ímpetu de salir afuera, pero hay momentos como que necesitan de nuevo la casa o como volver a refugiarse ahí un poco o al apego de los papás. ¿Les pasaba o lo vieron ustedes? ¿Alguna anécdota? A ver, que eso es lo que más también ayuda a recordarlo. ¿Ninguna anécdota? A ver, alguien. O incluso, ¿cómo lo veían en Juan Diego eso? ¿Lo veían en él, esto? A ver, ¿quién puede comentar? Cuando decía que se sentía querido, claro, bien, Joaquín, gracias. Y su mamá lo quería, y entonces hizo como un gesto así súper cariñoso y como mamón así, con su mamá, sí, me siento querido por ti. Y ese es el típico actitud como de apego del adolescente, y que después se pone a hacer sus cosas y no pesca a su mamá, pero en algunos momentos es como, ¿cierto? Muy bien. Y ahí, bueno, ahí los padres, es importante acoger, contener, estar disponible en el fondo para el momento en que los adolescentes, y entender que quieran estar más con los amigos, más tiempo solos, etcétera, y acoger cuando se den estos momentos así de apego, porque a veces pasa que los padres cometen el error de como recriminar en esos momentos, como que el adolescente va y busca el cariño y dicen, ah, claro, ahora vienes tú y saliste todo el día, ni siquiera te acordaste de nosotros y ahora vienes aquí, quieres. No, esos son los momentos de justamente aprovechar para ese apego, esa contención que se necesita como para después volver a salir como al mundo. Lo mismo de esto, dependencia versus independencia, que es similar, pero tiene que ver ya con una dualidad entre como querer, lo otro tiene que ver, este apego versus autonomía tiene que ver como con el adolescente que quiere estar más con sus amigos, más afuera, en el mundo, y de repente viene a refugiarse a los papás. Esto tiene que ver con que a veces el adolescente no quiere recibir consejos, no quiere que lo ayuden en nada, quiere hacer las cosas solo, pero en otros momentos, mamá, se me quedó, no sé, llama a la mamá del colegio, se me quedó el trabajo, me lo puedes traer, o no sé, o tienen actitudes así como de dependencia, ¿ya? Entonces, claro, esto obviamente que eh, es como una ambivalencia entre buscar experiencias en que sean independientes, pero por otro lado, a veces, ante ciertas situaciones, como que vuelven a sentirse como dependiendo de sus padres. Y aquí, ¿cómo, no sé si alguien tiene un ejemplo o cómo se les ocurre que ahí es como una buena manera de reaccionar para los papás?
¿Qué se recomienda ahí a los padres o algún ejemplo? Los papás deberían aprovechar eso, esas instancias en que les piden ayuda, ¿cierto? Sin cuestionar tanto. Muy bien. Y justamente ayudar al logro de esta independencia o esta autonomía, pero progresivo. Eso es importante, que sea progresivo. Esto es importante, esta frase, estar realmente disponibles para su hijo, de forma paciente y comprensiva, tolerando, aceptando y sobreviviendo a estos momentos como de que no te necesito, no quiero tus consejos. Es muy frustrante para los padres eso, pero hay que de alguna manera, porque en el fondo tampoco se puede obligar al adolescente a que haga lo que uno le parece, ni obligar a que escuche el consejo. Lo que deben hacer los padres es estar disponibles, es decir, bueno, si tú necesitas yo no te voy a decir qué hacer, pero si necesitas mi consejo, lo tienes cuando lo quieras, o en el fondo estar ahí, en el fondo, y sobrevivir a esa frustración con una actitud tranquila, eh, para cuando venga a pedir ayuda, tampoco darle la solución, lo que decíamos antes, sino que ayudarlo a que él encuentre sus soluciones, ayudarlo quizá con preguntas, como lo decía antes, regalarle preguntas de reflexión, quizá contarles alguna situación similar, contar alguna experiencia que le pueda servir de ejemplo, pero que no necesariamente para que haga lo mismo, sino que para que de ahí saque alguna conclusión, pero en el fondo ayudando a que el mismo adolescente encuentre sus soluciones y estar disponible. Eso es lo más valioso que puede hacer un papá o una mamá por el joven. Después eh, qué bueno, me alegro, Sofi, que tus papás tengan esa actitud. Sí. Y es difícil, la verdad que, claro, es lo más fácil ser ahí sobreprotector, autoritario, o también decir ya como ya arréglatelas tú, y desentenderse, no, es estar disponible. Otra paradoja es la indiferenciación versus diferenciación. Yo soy yo, tú eres tú. Un poco claro, tiene que ver con la búsqueda de identidad. El adolescente necesita, está como en este duelo de abandonar la niñez, deja de ser niño, y por otro lado, también debe diferenciarse como de su núcleo familiar. En la etapa escolar, ustedes no sé si ya tuvieron sistémica, vieron los ciclos, el ciclo vital familiar. ¿Lo han visto? ¿Les suena eso en sistémica o algo así, el ciclo vital familiar? ¿Quién puede decir si lo han visto o no? ¿En historia la mencionaron? Ya. Gracias, Josefa. Hay una etapa del ciclo vital familiar que es cuando los padres tienen hijos en etapa escolar, que la tarea de esa edad es como generar una identidad familiar, como que la familia em, eh, genera como una cierta identidad, cosas que hacen en conjunto, bueno, las rutinas, los hábitos, y los padres en el fondo tienen como más la batuta en eso, regulan, no sé qué programas de televisión se van a ver o no, más o menos qué música se escucha o no en la casa, ya, a qué vamos a jugar, cuáles son los horarios para acostarse, para levantarse, ya, y todo eso, en el fondo el niño está como inmerso en esta identidad familiar y en las rutinas y en los hábitos de la familia, pero justamente en la adolescencia, que es otra etapa del ciclo vital familiar, el adolescente necesita diferenciarse de este grupo, en especial de los padres, que son los que marcan la pauta en esta identidad familiar. Como el adolescente necesita primero diferenciarse para encontrarse, cuando se encuentre, todos nosotros hoy en día probablemente podemos coincidir en que nuestra identidad ha sido influida por nuestros padres porque compartimos quizá algunos hábitos, nos hemos quedado con algunos hábitos, algunos gustos de música, no sé, eh, mm, ciertas, no sé, rutinas o celebraciones o como especies de ceremonias familiares
no sé, por ejemplo, para mí era muy bonito cuando que en cada cumpleaños todos despertaban al cumpleañero cantándole, ya sea con un quequito, con lo que sea, cantándole feliz cumpleaños. Y para mí eso yo lo quise mantener en mi identidad y le planteé a mi marido que eso era algo como muy importante, que me gustaría que también sea un poco una rutina, no, no es rutina, pero como un tipo de celebración en el fondo familiar. Y lo hacemos en el fondo. Hay cosas que uno mantiene y valores también que uno mantiene, pero otras cosas que uno dice en realidad esta manera que lo hacían mis papás no me acomoda, o este valor me diferencio en esto, o en los gustos, bueno, miles de cosas. En la adolescencia pasa mucho que uno, como porque necesita salirse de esa identidad familiar y diferenciarse, uno empieza como a rechazar un poco todo lo de plano, un poco lo que es de los papás, incluso en cosas muy pequeñas. Yo me acuerdo haber dicho como, no sé, que a mis papás les encantaban los Beatles, yo, no me carga esa música de viejo, en su momento. Ahora, yo obvio amo los Beatles y es un grupo, bueno, muy buena calidad de música, pero a mi parecer, pero en su momento era como más para diferenciarme de mis papás que porque de verdad no me gustaran los Beatles. No sé si les pasó algo similar, quizás en la música, en otro ámbito, como de una especie de no, yo no soy como usted, pero que era solo para diferenciarse y que después incluso de grande sí lo volvieron a tomar eh, ahí la Lisette parece que sí le pasa, ¿cierto? ¿Alguno que quiera compartir alguna anécdota? Incluso, bueno, ahora va a ser peor cuando sean papás ustedes. Uno dice como, no, yo no voy a ser como mi mamá en esto. Y después uno se ve a sí mismo teniendo ciertas cosas de la mamá o frases, así frases iguales. Yo me he visto a mí misma como diciendo la frase de mi mamá, así como, no, soy mi mamá, no. Pero, pero bueno, en algún momento uno como que está, ¿no? Con una cruz, ¿cierto? Eh, y bueno, entonces pasa mucho que en la adolescencia se da esta como separación como obligatoria. Entonces, bueno, es importante que los padres respeten esa distancia, ¿ya? Evitando sobreinvolucrarse, actuar por él, tomar decisiones por él, como para darle su identidad personal, incluso cosas que para los padres sean importantes, pero es un proceso en el fondo, como que tiene que pasar, un proceso de criticarlo, como de tener un pensamiento crítico sobre todo, para que si incorpora algo, sea porque de verdad es voluntario esa incorporación. Es porque yo sí decidí incorporar esto en mí, pero no porque solamente se me impuso. No sé si ahí se entiende. La Ana. Antes decía que no me gustaba la sopa y era porque a mis papás le encantaba la sopa y ahora está, también ahora le gusta la sopa. Bien, bien. Es un ejemplo, ¿cierto? De cosas que uno, o de pensamientos que uno como de rebelde, no quiere estar de acuerdo, pero después, sí, no era tan lejano. Pero es un proceso, entonces los padres es muy importante permitir que el adolescente eh, pueda pensar diferente, pasa mucho ahora, hace poco he estado con los papás de una paciente que les complica mucho, que su hija tiene una mirada política muy distinta a ellos, que es demasiado típico eso, pero yo les digo, pero qué bueno, y ¿saben qué? Y conversen, y también, porque ellos le imponían mucho, pero no, ¿cómo dices eso? Pero eh, yo les decía, miren, ella también necesita, porque es algo importante, en esta diferenciación, los adolescentes necesitan no solo que se les permita cuestionar y pensar las cosas por sí mismos, y a veces tomar decisiones, aunque a veces se equivoquen, obviamente que en un marco protegido, tomar ciertas decisiones. Por ejemplo, lo que decía del dilema de ir a la fiesta o no, ya bueno, a ver, decide tú y quizá ya tienes toda la información, yo reflexioné contigo.
a mí por dentro como mamá me gustaría que mi hijo eligiera no ir a la fiesta, y quizá va a elegir ir a la fiesta, y yo va a ser bueno que lo permita porque es una decisión que si eso va a la fiesta, después no va a estudiar, le va a ir mal a la prueba, es una experiencia. Los adolescentes es importante aprender de las experiencias y permitir ciertas experiencias en una cosa como más protegida, obviamente, no lo voy a exponer, hay cosas, no sé, pues mamá, voy a jugar a la ruleta rusa o no, no, te prohíbo, obviamente, ahí no hay, pero en cosas que no son tan graves, es importante que tomen sus decisiones, aunque uno sepa que no es la mejor, pero para que aprenda también de la experiencia. Eh, y también permitir que piensen diferente, que sean diferentes, y aceptarlos como persona es algo muy bonito también porque es una manera del adolescente que ayuda mucho al ámbito de la identidad de la significancia. La significancia es, me siento querido incondicionalmente y me siento querido por lo que soy, por mi manera única de ser. También la significancia tiene que ver con la singularidad. Me siento querido por mi forma única de ser. Y si yo pienso distinto a mis padres en temas políticos, en gustos musicales, no sé, un montón de temas, pienso muy distinto a ellos, y ellos me demuestran que me aceptan y me quieren, y además podemos discutir con respeto las ideas, ese ámbito de la significancia se va a fortalecer. Entonces eso va también a ayudar montones a la autoestima del adolescente, a tener una base firme, sólida también, tener una buena comunicación con sus padres, el poder también, el ir abriéndose, o sea, en el fondo el cuestionar, siempre cuando los padres permiten como que haya un intercambio respetuoso de ideas, es muy sano porque también el adolescente, si toma algún valor, una idea de los padres, va a ser, como les decía, porque lo ha decidido, porque le hace sentido, no porque, por ejemplo, otro tema de muchas veces que pasa con la religión, los padres que son creyentes, entonces el hijo en la adolescencia obviamente empieza a cuestionar y a dejar de hacer las prácticas religiosas que antes hacía, pero eso hay que permitirlo, porque si es que el hijo va a compartir mi religión, debe ser porque le hace sentido, y si le hace sentido, necesariamente tiene que haber pasado por un proceso crítico de conocimiento y de cuestionarse, y luego decidir. Entonces, pero o sea, al final lo más contraproducente en esta etapa es imponer, porque al imponer, lo único que se logra es como una apariencia de, en el fondo, y una identidad postergada, que después va a haber la crisis en la adultez o en alguna otra etapa de la vida que va a ser mucho más costoso eso. ¿Se entendió esto último? Si alguien tiene alguna duda con esto. ¿Se entendió? Sí, gracias. Gracias. Bueno, y el último, perdón, que tiene que ver con el pensamiento mágico versus el pensamiento abstracto, en el fondo que tiene que ver un poco con también lo que veíamos en el desarrollo cognitivo, con cómo este pensamiento operacional formal se va instalando de a poco. Y hay ciertos fenómenos del pensamiento puber, especialmente en la etapa de la pubertad, este idealismo en el fondo, y otras características, la tendencia a discutir, etcétera, que son como especies de momentos de pensamiento mágico. Esto de voy a vivir en la estación espacial, es como una especie de pensamiento mágico, pero que viene desde un idealismo del pensamiento abstracto, que después se va a ir aterrizando un poco como a la realidad, pero que igual hay que permitir y hacer, en vez como de decir, ay, eso no, hacer ejercicios como de proyectar al futuro, a ver qué tendría que pasar y serían los pasos, quizá en vez de decir, ay, pero eso es imposible, decirle, a ver, ya, ¿y
¿cómo se podría lograr llegar a vivir a la estación espacial? Como qué se necesitaría, a ver, pensemos, y hacer como ese ejercicio de aterrizar en la realidad este pensamiento idealista. Entonces, de todas maneras, apoyar, entregar las herramientas en vez como de cuestionar a veces estos errores en el pensamiento. De aquí lo que dice aquí en negrita, estimular a través de preguntas, de diálogos y de conversaciones simples y cotidianas estas nacientes necesidades de reflexión. Es fundamental en la adolescencia conversar, debatir, pero sanamente en el fondo, compartir ideas diferentes y sus argumentos, porque es muy enriquecedor el hacer un ejercicio, modelar la reflexión, el comentar en la televisión, los programas que se ven, comentarlos, comentar las noticias, comentar, sé, en el fondo, incluso cosas, bueno, los temas que le estén interesando al adolescente, los dilemas de cotidiano, reflexionarlos, regalar preguntas. ¿Ya? La diapositiva anterior que se llamaba Paradoja 5, pensamiento mágico versus pensamiento abstracto, una mágica realidad, que tiene que ver como con este idealismo que se tiene. A veces pareciera que es un poco pensamiento mágico este idealismo. ¿Voy a avanzar? ¿Puedo avanzar? ¿Sí? Ya, miren, y solamente para no alargarme demasiado, porque tampoco la atención dura tanto rato, bueno, en el último tema solamente quiero quedarme con esto, miren, esta idea. Después, en la próxima semana que vamos a ver el desarrollo moral, vamos a ver las virtudes en la adolescencia. Entonces, estas dos, en la cápsula de video, que ojalá que también la vean, en la segunda cápsula, además que hay un regalito, un bonus, no sé si, parece que nadie lo vio, a ver, nadie vio mi segunda cápsula de video, nadie sabe qué bonus hice ahí. Nadie sabe. ¿Sí? A ver, ¿qué pasó al final de la cápsula del... la Diana, mi gatita más escurridiza. Muy bien, la Rocío sí lo vio. Ven, van a conocer a la Diana, que yo estaba haciendo la cápsula de la segunda, y la Diana me rascaba la ventana, así, estuvo toda la cápsula, y yo no sé si lo hice muy bien en la cápsula, porque estaba un poco distraída, entonces sentía con las uñas y ¿qué me hacía? Entonces al final, como me quedó como un minutito, le abrí la ventana y les mostré ahí a la Diana. Bueno, como para amenizar un poco. Así que bueno, vean la última cápsula, porque ahí hablo de, especialmente para la madurez emocional en la adolescencia, se requiere, hoy en día se habla mucho de la inteligencia emocional, que la inteligencia emocional tiene un ámbito intrapersonal y un ámbito interpersonal, como de habilidades sociales y de empatía, que tiene que ver como con cómo yo me relaciono con los demás, y lo intrapersonal es en cómo me relaciono conmigo mismo y con mis emociones, y que tiene que ver con la autoconciencia, que es el poder pensarse a sí mismo, a ver cómo me siento, por qué me siento así, qué necesito. La autorregulación, que tiene que ver con la impulsividad, justamente el poder superar esta impulsividad de la primera etapa de la adolescencia a través de la virtud de la templanza, y la necesidad de automotivarse, que es otra habilidad de la inteligencia emocional, que se da mucho cuando uno tiene que hacer cosas arduas. Por ejemplo, ahora vamos a cortar la cápsula de video y hay que terminar de leer El hombre en busca de sentido, y a las 5:30 es el control y van a terminar tarde, entonces hay que automotivarse. Y eso quiere decir fortalecer, en el fondo ejercitar la virtud de la fortaleza, el ponerse una meta, ya vamos que se puede con este día, vamos a lograr leer El hombre en busca de sentido y vamos a hacer el control, ya, una meta, magnanimidad. Después, la magnificencia, ya, ¿cómo lo voy a hacer? A ver, organizar el resto que me queda, ya, de 1 a 2 almuerzo, pero a las 2 en punto me pongo a leer, de ahí de más de 2 a, porque descansar es importante, dense un descansito, aunque sea ya. De 2 a 5 termino El hombre en busca de sentido, y además lo leo con un
no sé, con un lápiz y papel y voy anotando ciertas ideas o lo subrayo, ya. Entonces, de 3 a 5, después o hago un descanso de media hora, después sigo, ustedes se conocen, así que ya, la magnificencia es planificar en poner los medios. Después, la perseverancia va a ser, ustedes ya, a las 2 empecé a leer, después ya, las 2:30, 3, ya todavía me falta, estoy un poco cansada, perseverar, seguir, mantenerse. Constancia, si les pasó algún problema, no sé, en la casa, hubo un conflicto, algo, los distrajeron, perdieron media hora en un tema familiar, típico eso, típico. Ya, perdieron media hora, chuta, ya tengo media hora menos, ya, pero constancia, no desesperar, porque ahí hay el riesgo de decir, ya, chuta, no, perdí media hora, fregué, ya mejor no lo leo si ya no voy a poder hacerlo, como de desesperar. No, la constancia es no desesperar. Ya, perdí media hora, pero en una de esas lo termino. Al menos voy a leer lo que pueda. Y seguir, no perder la esperanza. Y la paciencia también, que tiene que ver con las propias limitaciones. Quizá yo, eso, tengo déficit atencional, entonces voy a tener que ir a hacerme un café cada 20 minutos. Yo que tengo déficit atencional me sirve mucho darme mini premios a mí misma. Entonces ya, termino esto, me tomo un café. Termino tal y me como algo rico. Entonces, bueno, además soy golosa, entonces la comida es mi autorrefuerzo preferido. Entonces, se entiende la fortaleza que tiene que ver con la motivación, ¿ya? ¿Qué es lo que ustedes van a hacer ahora en este día, ¿ya? Que después de este día, que ustedes arduo, tuvieron teorías de la personalidad, desarrollo, videoconferencia ultra larga, pero fue por votación. Así que, y bueno, y ahora, en el fondo, ahí a ejercitar la virtud de la fortaleza. Los voy a agrandar para despedirme, para que eso, ahí también verlos en el chat. Ya espero que todos ustedes puedan ejercitar esa virtud de la templanza también, porque van a tener que postergar algún deseo de algún placer inmediato. Por ejemplo, ver la serie que están viendo, no sé, en Netflix, lo que sea, ya hay que postergar un deseo, la templanza, ¿cierto? También van a ejercitar la templanza ahora. Entonces, postergar un deseo, bueno, mi serie tendrá que ser en la noche cuando termine el control de premio por haber hecho todo dado todo de mí para ser el hombre en busca de sentido. Ejercitar templanza y fortaleza, y con eso se va ganando muchísimo en inteligencia emocional, en madurez afectiva. ¿Ya? No sé si antes de despedirme tienen alguna última duda, comentario. ¿Ninguna duda, comentario? Ya. Bien. Oigan, mucho ánimo hoy día. En serio que yo confío en ustedes. Yo sé que ustedes pueden lograr la templanza, la fortaleza hoy día, y les va a ir bien en el control. ¿Ya? Así que me despido ahora, no voy a pasar lista, así que me despido así nomás. Que les vaya muy bien, que tengan un buen día. Ah, Álvaro, gracias Álvaro, el grabador oficial. Que estén muy bien, cuídense y que les vaya hiper bien hoy día en su control. Chao a todos. La Sofi, la Josefa y la Lisette. Jesús, Ana, Rocío, Josefa, Álvaro, Andrea, Dina, Vilda, Joaquín, que estén muy bien.